Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca del pluralismo jurídico. Entendemos por pluralismo jurídico la coexistencia dentro de un Estado de diversos conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, de respeto y de coordinación. Esta definición la tenemos de Machicado Jorge. Pero para poder entender el pluralismo jurídico, nosotros debemos comprender y conocer lo que es el monismo jurídico. Y se denomina monismo jurídico nuestra imaginación jurídica y política. Es decir, a la idea de que debe existir y que de hecho existe uno y un solo sistema jurídico y político centralizado y jerarquizado por cada Estado-nación. Entonces, cuando nosotros creemos, cuando tenemos la idea de que existe un solo sistema jurídico y político que norma absolutamente a todos, nosotros llenamos con ese criterio categorías clave para, desde esa perspectiva, entender toda la comunidad política. Y así, desde esa perspectiva, entendemos la soberanía, el ordenamiento jurídico, la unidad política y la norma jurídica. Debido esto a nuestro compromiso implícito o explícito con el monismo, es decir, esta idea está atravesada en nuestro pensamiento y desde ahí nosotros visualizamos absolutamente todo. Es decir, que estamos firmemente alienados con la idea de que dentro de un Estado debe existir un soberano indivisible, esto es, un solo individuo o grupo de individuos con poder creador de derecho y fuente única del poder político que garantice la cohesión y el carácter unitario de la nación. Creemos además que las normas jurídicas expedidas por este soberano deberán tener un carácter general y abstracto y deberán constituir además un sistema claramente estratificado y coherente. Por lo tanto, para el monismo jurídico liberal, seres humanos iguales deben ser ciudadanos iguales, esto es, con los mismos derechos y obligaciones básicos. Por esta razón, el monismo jurídico liberal exige que el soberano expida en principio normas que estén dirigidas a todos los ciudadanos y que pretendan regir sus acciones por largos periodos de tiempo. En este sentido y en esta línea de pensamiento, nosotros tenemos que Hobbes señalaba que seres humanos iguales física y mentalmente y en una situación de recursos escasos como es el estado de naturaleza, tenderán hacia el conflicto motivados por el deseo común de alcanzar los propios fines y por el deseo de obtener ganancia, reputación y seguridad. En este contexto de profunda inseguridad, el bien más preciado para todos los seres humanos, la vida, corre serio peligro. Es por ello que para proteger su existencia, todos los individuos pueden crear sus propias normas, aplicarlas y decidir los conflictos que surgen con otros individuos de la manera que consideren adecuada. En el estado de naturaleza, las personas tienen derecho a todo para proteger su vida. Para Locke, el estado de naturaleza es un estado de libertad perfecta. Esto es un espacio en donde el individuo guía su conducta de acuerdo con lo ordenado por la ley natural. En el estado de naturaleza, los seres humanos no tienen libertad absoluta. La libertad se ejerce y se debe ejercer dentro de los límites impuestos por la ley natural. Sin embargo, en este estado de naturaleza existen tres problemas que hacen necesario el paso al estado civil a través de un contrato social. Estas tres instancias
nosotros tenemos que considerarlas porque responden a la realidad del convivir social. Entonces, en todas las sociedades sucede esto. Primero, los seres humanos violan ocasionalmente la ley natural por ignorancia o por proteger el interés propio. Por esta razón, para Luke, en el estado de naturaleza falta una ley establecida, firme y conocida, recibida y aceptada por un consenso común, que sea el modelo de lo justo y lo injusto, y la medida común que decida en todas las controversias que puedan surgir entre ellos. En segunda instancia, tenemos que no existe un tercero imparcial que decida los conflictos entre los individuos. Cada persona será juez de las propias acciones y de las acciones de los otros. Y por tanto, la posibilidad de que las pasiones, el deseo de venganza de los individuos vicien sus evaluaciones estará siempre presente. La tercera instancia se refiere a que todos los seres humanos están legitimados para ejecutar los mandatos del derecho natural, ya que si son mandatos propios que surgen espontáneamente, todos tenemos derecho a utilizarlos, a ejecutarlos. Por lo tanto, todas las personas son creación divina y Dios no ordenó la subordinación de unos individuos frente a otros. Así, en tanto que las personas son iguales por naturaleza, todos tienen un poder y jurisdicción recíprocos. Todos tienen derecho a juzgar. Además, tenemos que considerar que en virtud de la ley natural de la autoconservación, todas estas personas tienen derecho a preservar sus propiedades, esto es, sus vidas y sus bienes. El problema surge cuando la aplicación de la ley natural está motivada por el amor propio, la ofuscación, la sed de venganza, y cuando se usa la violencia para imponer la particular interpretación de la ley que fundamenta estas acciones arbitrarias. En estos casos, el interés individual egoísta se impone frente a los mandatos de las prescripciones divinas, generando, por lo tanto, confusión y desorden. Por lo tanto, y luego de analizar estos tres aspectos, estas tres instancias que suceden en todas las sociedades, vemos que es necesario hacer un contrato social, que surja, nace un contrato social. La Constitución es un contrato social y determina la forma en que una sociedad ha decidido vivir, ha decidido coexistir. Surge, por tanto, el derecho positivo, el derecho escrito, que regule el comportamiento de las personas en sociedad. Y cuando ya existe un derecho positivo, pues nosotros vemos también que surge la necesidad del pluralismo jurídico, porque no todas las personas somos iguales. Así, el Reich y la ficción del orden jurídico, de la unidad del orden jurídico, perdón. Este autor fue el primero en hablar de un derecho viviente y de la posibilidad de una pluralidad de sistemas jurídicos. Señaló el carácter arbitrario y ficticio de la unidad del orden jurídico. Y señala que el punto central del derecho no se encuentra en la legislación, tampoco se encuentra en la ciencia jurídica, tampoco se encuentra en la jurisprudencia. Se sitúa en la sociedad misma. Existe un derecho viviente, como él lo denomina, que puede ser conocido utilizando diferentes fuentes, particularmente la observación directa de la vida social,
las transformaciones, los hábitos, los usos de todos los grupos, no solamente de aquellos reconocidos jurídicamente, sino también de los grupos ignorados o despreciados por el derecho e incluso condenados por el derecho. Y así nosotros tenemos estos acuerdos particulares con los que viven y se desenvuelven ciertos grupos de ciudadanos en un país. El derecho no es necesariamente un producto del Estado. La parte más grande del derecho tiene su origen en la sociedad, puesto que el derecho es un orden interno de las relaciones sociales, tales como la familia, las corporaciones, la propiedad, el contrato, las sucesiones, etc. Es falso considerar que esas instituciones legales han sido introducidas por medio de normas jurídicas o de leyes. La legislación que reglamenta esas instituciones presupone la existencia de ciertos elementos de hecho como el matrimonio o la familia, de tal suerte que se puede afirmar que la norma jurídica está condicionada por la sociedad. La norma jurídica es posterior al hecho social. Santi Romano y el nacimiento de la noción de pluralismo jurídico. El jurista italiano Santi Romano desempeña un papel incontestable en la discusión sobre la existencia de una pluralidad de sistemas jurídicos. Romano señala que la pluralidad de sistemas jurídicos resulta de la crisis de la hegemonía del Estado moderno. El Estado moderno fue formado de la eliminación y la absorción de los órdenes jurídicos superiores e inferiores y de la monopolización de la producción jurídica. Pero la vida social, más imperiosa y fuerte que el derecho estatal, ha edificado paralelamente y en ocasiones en oposición al Estado una serie de órdenes parciales, en el seno de los cuales sus relaciones pueden extenderse en condiciones más convenientes. Se trata de sistemas que, precisamente porque no son reconocidos por el Estado, no están en la posibilidad de asegurarse prácticamente una eficacia completa. Sin embargo, el derecho estatal, en la medida que desconoce e ignora estos sistemas, termina por sufrir también un cierto grado de ineficacia. Actual. Y ya puedo empezar a repetir la grabación pulsando